relación con la formación de los médicos, he dicho que en otros sitios, y tal vez lo sigo sosteniendo, que cuando hay un congreso gigantesco de médicos, cirujanos, o internistas, lo que sea, y uno quiere desocupar el salón, el auditorio, no es más sino que diga, vamos a hablar de educación médica, de la formación. Parece que estamos vendados, no queremos saber cómo nos forman, que nos formen a alguien por allá. Y creo que tiene un factor importante en ese sentido, porque la medicina, cuando tiene actualmente, la biomedicina, tantos medios maravillosos para el tratamiento, las terapias y todo lo demás, es cuando más bajo lugar está ocupando en la sociedad. Es una contradicción. ¿Pero por qué? Porque se han perdido muchas cosas de la tradición médica y los fines de la medicina se han extraviado en las maravillosas tecnologías. Bueno, no quiero seguir por ahí, pero me han pedido que tome 20 minutos para decir algunas cuestiones de mi experiencia, de lo que he venido realizando hasta donde sea posible con el tema de los enfoques de los currículos, con el enfoque biopsicosocial y cultural en la formación de los médicos. Y creo que ese enfoque pues, nos guiará hacia lo que es la humanización de la medicina, porque se habla que la medicina está deshumanizada, pero ¿por qué? ¿Por qué está deshumanizada? ¿Y qué quiere decir deshumanizar? Se refiere a un ser humano. ¿Y qué es un ser humano? Entonces comenzamos a averiguar que es tan difícil definir un ser humano que podemos entender, por lo menos describirlo como un ser que tiene partes biológicas, en fin, todo lo que vamos a decir acá. Pero buscándolo brevemente hacia atrás, a la universidad le llegaron las ciencias naturales por ahí en el siglo XVI. Y esas ciencias naturales ahí en la universidad afectó su idea evolutiva, cambió su carácter institucional y dominaba el discurso universitario. Eso es un hecho histórico que a veces se nos olvida cómo vienen desde allí las cosas. Esas ciencias naturales allí desplazaron la importancia, por su misma importancia económica y científica, desplazaron las ciencias sociales y las ciencias humanas. Y de esta manera, poco a poco, se fue estableciendo un dominio del discurso del rendimiento económico y la misma importancia de las universidades en el siglo XIX, acercándonos ya más hacia el siglo XX. Así que estaban presentes la matemática, la física y la biología, que fue entrando hasta convertirse en lo que han llamado actualmente la reina de las ciencias, desplazó a la filosofía del término de la reina de las ciencias. Y estamos en el tema entonces de la biología como una de las ciencias que en la universidad llevó la medicina hacia los fines que hoy tiene, y de lo cual hablaremos más adelante sobre su desviación epistemológica. Hay que mencionar entonces a este autor francés, que es muy conocido por todos ustedes seguramente, el tratamiento de medicina experimental en 1865. A partir de ese momento se declaró que la medicina era una ciencia natural, que podía comprobarse, medirse y todo lo demás, pero se despojó de todas las humanidades y de las filosofías. A partir de ese momento, entonces, los mecanismos de las enfermedades fueron aclarados por ese método científico, podían ser medibles, objetivadas e independizados. Es decir, el método científico entró en la medicina desde esa época y se reafirmó, como veremos más adelante, a partir de 1950 en los Estados Unidos. Así que la seguridad médica tradicional y los procedimientos pueden ser verificables y cuestionables y pueden enjuiciarse la corrección de la actuación médica. Obvio, porque si esto es medible y es exacto y es ciencia natural, pues el resultado que yo espero con una consulta de un médico, un procedimiento, una terapia, es 2 por 2, 4. Tiene que ser exacto también. Y ahí viene el conflicto también con el ejercicio de la profesión, porque se desvía de lo que es un cuerpo humano, un ser humano, que no todo es cuantificable ni medible, solo estamos hablando de la parte biológica del cuerpo o de nuestro ser. Y emprendió de esta manera una carrera exitosísima, la investigación biomédica. Y a partir de ese momento comenzaron los grandes avances de esta biomedicina, con elementos maravillosos y procedimientos que hoy día los estamos viviendo, pero que también tienen cuestionamientos y son parte de la crisis de la medicina en el mundo actual, de medicina como profesión.
Esos exitosos resultados que sabemos todos pudieron modificar el comienzo, el transcurso y el final de la vida. Pues, 3 ejemplos allí: trasplantes de órganos, control natal, separación de la reproducción y la sexualidad, que produjo esa última una gran revolución, especialmente en la familia, en la composición de la familia, y que permitió a la mujer acceder al estudio y al trabajo, y determinar en qué momento podía tener un hijo, un embarazo. Es una revolución de los años 60 que se llama la revolución de la píldora. Todo fue a base de investigación biomédica, que tiene sus consecuencias también sociales en esos aspectos. Pues todas estas maravillas las estamos viviendo y las seguimos viviendo. ¿Y qué pasó? Esa investigación biomédica desafió los fines tradicionales de la medicina, que eso viene de Hipócrates. Y sigue esa crisis de desafío y se discute hoy en día si la medicina sigue siendo una profesión o no, y qué puesto podría ocupar entonces con lo que estamos hablando. Y esa investigación biomédica además es costosa y tiene que dar resultados. Y las inversiones en esa investigación no las hacen solamente las universidades, la hacen por fuera de las universidades y grandes casas farmacéuticas, por ejemplo, pero eso tiene un costo para producir las maravillas que está dando la biomedicina. ¿Y quién asume los costos entonces y la distribución de los beneficios resultantes en la población? Ya es un primer interrogante grande. Si tenemos que costear esto, eso tiene precio, un precio alto. Y ahí viene un problema ético y más que todo bioético. ¿Cómo se hace para que esta investigación se haga, pero que no desborde los límites hacia lo económico únicamente, sino que sirva comprobadamente para la salud de la población? Y viene la posibilidad entonces de distribuir esos recursos con un sentido de justicia o de equidad, y aparecen con fuerza los sistemas de salud que tienen que tener esto como base, la justicia distributiva de todos esos elementos en las poblaciones para el beneficio de la salud humana. Esto obliga entonces, ante los conflictos que se presentan y los dilemas éticos y problemas de la modificación del comienzo de la vida, del final de la vida, del uso de las tecnologías, no podían ser solamente resueltos por la ética hipocrática, que sigue siendo válida y tradicional, pero muy para la medicina, como deontología médica. Se necesitaba entonces, si van a entrar los economistas, los investigadores, a producir elementos para la salud, para la educación y de la formación de los médicos, pues se abrió el campo entonces que los problemas de la medicina no los puede resolver los médicos y la medicina. Y se apareció la bioética como un campo de saberes que trata de aclarar y si es posible solucionar algunos problemas y dilemas creados por esta maravillosa investigación biomédica, y que son intertras y multidisciplinarios para poder ver cómo solucionamos los conflictos que afectan directamente la vida no solamente de los seres humanos, sino la vida en general en el planeta, que es lo que estamos viviendo. Se impuso entonces la biomedicina, especialmente en los Estados Unidos, que lo he mencionado, a partir de la segunda mitad del siglo XX, y se extendió a todos los países en mayor o menor grado. Comenzó por los temas de los isótopos radiactivos, el fósforo radioactivo, los átomos para la paz, y eso se llevó a las escuelas de medicina. Y hoy se dice que posiblemente ese proyecto Manhattan, que terminó con la bomba atómica, hoy está representado por el gran problema del estudio del genoma humano, que sería por eso el gran proyecto que sucedería en ese campo en mayor o menor grado, y se extendió, y al mismo tiempo que se extendía, pues con los mismos problemas y dilemas éticos que se presentan en torno a la vida y al uso de las tecnologías, la bioética fue acompañando esto. Esos problemas que emergen y los dilemas desbordaron esa ética hipocrática y no encontramos esa solución. Se ha avanzado, es muy bueno, pero tenemos que abrir entonces hacia otros campos que contribuyen alrededor de la vida las posibilidades de ver las mejores soluciones entre todos. Por eso está el economista, está el abogado, está el filósofo, el teólogo, en los comités de bioética y muchos más. No desaparece pues entonces la ética médica tradicional, pero tiene que ampliarse en círculos alrededor para poder cubrir lo que está sucediendo
en esta maravillosa época de las tecnologías y de la ciencia y de la tecnología. Y por eso aparece la bioética como una necesidad en la formación de los profesionales de la salud y de todas las profesiones, porque estamos con el tema de la vida y es importantísimo entonces ese punto de vista. Tiene uno que ver entonces en el siglo XXI qué está pasando con ese ser humano y la multiculturalidad que se da entre los mismos países o por fuera de los países, culturas y religiones que están al instante comunicados con nosotros y están en el momento. Y eso del canon o código único desapareció. Cada religión tenía eso y fuera de lo cual no habría salvación. Sin embargo, vemos las guerras religiosas que todavía están allí en estos temas, pero cuando se toman decisiones ya sobre la vida, pues existe la bioética en todos los países, así sea la China o los musulmanes o los católicos, pues tienen sus puntos de vista, pero más que todo eso es ética religiosa. No es biomoral, no bioética. La bioética es laica y presta la posibilidad de que todo el mundo participe allí en torno al tema, el problema de la vida, que nos afecta a todos como seres vivos. Si uno recuerda entonces este tema del siglo XXI, y tengo un afiche de la Academia Nacional de Medicina en que el año 90 se hizo un foro aquí, creo. Yo tenía el tema algo relacionado con la formación humana y social del médico. Y era el médico para el siglo XXI. Pues faltaban algunas cosas que aparecieron después, pero siempre ha sido la preocupación de la academia estar en estos temas de la educación. Y hoy lo vemos así ya con un selecto grupo de personas que están interesados en eso y que quieren que veamos cosas alrededor de cómo se puede formar el médico y cómo se humaniza, porque se dice que la medicina está deshumanizada por las tecnologías, más que todo las biotecnologías. Si uno tiene en cuenta entonces lo que mencioné al comienzo, de pensar que la medicina es para los seres humanos, la medicina humana, que no puede estar aislado de los demás seres, pero bueno, está allí, y comenzamos por ver, bueno, ¿y quién es ese ser humano y por qué se dice que deshumaniza? Entonces tenemos que tener en cuenta estos elementos. Podemos estar constituidos por tres órdenes. El orden orgánico biológico, que son nuestros huesitos y nuestras carnitas, como diría el expresidente. Es el orden orgánico o biológico. El orden simbólico, que es el lenguaje, nuestra comunicación con los demás, y el orden psíquico de la comunicación. Los tres forman un todo. Eso podríamos describir el humano de esa manera. Puede que haya otras descripciones. Por ejemplo, en filosofía, en la filosofía del existencialismo de Sartre hay tres cuerpos. Algunos orientales tienen 4 o 5, pero bueno, visto de otra manera para estudiarlo. Pero quedémonos aquí en esto. Pero si se hace abstracción de uno de estos órdenes, dejamos de ser ese ser humano. Porque además, cuando se dice hoy que el todo es superior a la suma de las partes, quiere decir que si sumamos después esto por pedacitos y lo unimos, no nos da lo que es el ser humano. Es un resultado total que se describe como que el todo es superior a la suma de las partes. Es un poco de las ciencias de la complejidad y todo lo que se está discutiendo hoy en día. Pues esto es lo que tenemos que decir. Y si uno ve entonces que la ciencia natural, la medicina, se quedó en el orden biológico, ¿dónde están los otros dos? Estamos con un sesgo epistemológico de base, que ha tenido mucho éxito, que ha sido exitosísimo a través de la historia, hasta llegar al momento actual, pero que tiene, para mí, que anda como hemipléjico, de medio lado, porque no ve el resto del ser humano. ¿Qué pasa con lo demás? La diversidad cultural y el pluralismo están en el fondo de todos estos temas que hemos mencionado, y en eso vivimos y no podemos negarlos. Estamos viviendo ese pluralismo de opiniones, de culturas y además de las diversidades culturales que hoy por la televisión, por la internet, llegan rápidamente a nosotros. Y a propósito se dice que el humanismo, como se dio en el Renacimiento, tomado de Grecia por un periodo largo, aunque no había, podía surgir, dice que hoy está entrando una crisis, el humanismo. ¿Por qué? Los autores, especialmente filósofos alemanes, dicen por tres hechos de las comunicaciones. La radio en 1918, la televisión en los años 40 y la internet a partir de los 80. Entonces esto cambia todo este enfoque que era tradicional del humanismo, que tenía mucho la literatura, los textos escritos y todo lo demás. Estamos viviendo esa etapa. Visto así entonces,
Si el ser humano tiene esos tres órdenes, para ponernos de acuerdo, que más o menos lo podemos describir de esa manera, la formación entonces de los profesionales de la salud tendría que tener en cuenta esto y plasmarlo en los sistemas de salud. Y decimos también que los valores de la dignidad humana y de la integridad del ser humano deben estar por encima de toda consideración en orden de evitar el uso indebido de los avances biotecnológicos o científicos. El uso indebido, no el uso debido, sino el uso indebido, que son los dilemas, por ejemplo, en la unidad de cuidado crítico, la toma de decisiones allí, le hacemos más, tenemos tecnología, ¿qué hacemos? Y esos dilemas no los puede resolver a veces solamente el profesional de la medicina. Y por eso proponemos ese enfoque biopsicosocial que hemos tratado de llevarlo por años en lo que hoy es la Universidad del Bosque. Ese enfoque biopsicosocial y cultural del ser humano es un moderador del absoluto enfoque biológico de la salud y de la enfermedad, porque tiene un sesgo epistemológico. No es que se acabe la biomedicina, exitosísima, con todo lo que hemos mencionado al comienzo, sino que debe completarse con el resto, porque no tenemos un médico humano, con las humanidades vistas de esa manera. Eso nos amplía entonces que fuera la formación tecnológica, pues tenemos otras que complementan esa formación para que realmente la medicina recupere la tradición y el puesto que ha tenido en la sociedad a través de la historia. Esto está relacionado con dos puntos que voy a mencionar en ese ser humano. Hay dos elementos fundamentales. Las necesidades humanas son aquellas exigencias biológicas, psicológicas, socioculturales que todo ser humano debe satisfacer durante su vida, cualquiera que sea en su cultura, lengua, color de piel, sexo o edad. Eso es básico para todos los seres humanos. Son las llamadas necesidades humanas. Posteriormente apareció, basados en la libertad, las capacidades humanas, y viene de un premio Nobel de Economía, Amartya Sen, que con Martha Nussbaum ha propuesto este tema. Los seres humanos no quedamos únicamente en las necesidades básicas, allí no queremos avanzar y debemos, por intermedio de nuestra libertad, llegar a adquirir habilidades y posibilidades de funcionamiento que son valiosos. Entonces tenemos los dos elementos, necesidades humanas y capacidades humanas, las que matizamos en estos dibujos que tengo acá, de varios autores, en relación con ese tema del cuerpo, del ser humano, y qué tiene como necesidades en la columna primera. Pues es un cuerpo, una mente, una sociedad, todo en la base de amor por la vida. Y tiene los elementos que están allí, no me voy a detener a leerlos todos, pero los pueden leer ahí, pero son necesidades biológicas elementales, como renovación de la energía, nutrición, alimento, aire, agua, luz, sueño, excreción, balance, movimiento energético, actividad sexual. Y si uno sigue hacia arriba, va buscando otras necesidades que todos tenemos y de las cuales no podemos prescindir, como es el caso de las necesidades biopsicológicas, el vestido, refugio, cuidado y protección del cuerpo y de la mente. Y seguimos, no voy a detenerme en eso, en orden a que tenemos un tiempo determinado y siempre me gusta cumplirlo, hasta llegar a las necesidades socioculturales que están allá, espirituales, intelectuales, emocionales y lo demás. Pero esto solo no vale, porque tenemos que tener en cuenta los valores que están del otro lado, que corresponden con estas necesidades y capacidades de los seres humanos. En eso vivimos y en eso estamos. Todos los días estamos valorando. Esos son los valores, que son variables y que para muchos no son eternos porque se van acomodando a las sociedades a través de la historia y de su desarrollo. Si la queremos complicar más, entonces podemos que los grupos humanos que están aquí tienen lo mismo, pero vamos, por otra parte, subiendo a la noósfera, al nuevo conocimiento y al tecnobiocosmos que se nos está dando. Eso es así. Por allí estamos ya en este desarrollo de esa visión holística de la diversidad de los seres humanos. Llenando entonces necesidades y capacidades, tratando de unirlas allí con los mismos elementos, pero también de un fondo de valores. Y si uno se pone a enumerar valores, le salen 500 mínimo. Eso dice Javier Echeverría en la revolución tecnocientífica que estamos viendo, en la sociedad tecnocientífica. Porque hay un pluralismo axiológico y por tanto hay conflictos de valores. Lo que digo, el otro no le gusta o sí le gusta, y podemos enumerar los valores económicos, los ecológicos, básicos, religiosos, militares, epistemológicos, morales, estéticos, sociales, políticos, jurídicos, y agreguen los que quieran, porque son valores que tienen las culturas y los grupos humanos que a veces no coinciden con todo lo demás, y entramos en los conflictos porque las relaciones humanas, deciden los seres humanos, se dan en el conflicto, por la alteridad, yo, el otro, yo.
Siempre estamos en el conflicto. Cuando se habla de posconflicto, ahora que estamos de moda con el proceso de paz que ojalá se logre hacer, pues se habla de posconflicto, pero es que no es tan sencillo. Lo que hemos programado, el Seminario Internacional de Bioética, el número 20, llevo 20 años haciendo esto con los profesores, el tema es del conflicto armado al conflicto político, porque después de un conflicto siempre hay otro conflicto. Y si uno se pone a recordar a Mao Zedong, dice, después de una montaña siempre hay otra montaña. Y yo, colombianizando el tema, por una carretera uno va y pasa un camión, pero después de un camión siempre hay otro camión. Bueno, ahí vamos caminando, y así vamos por el mundo. Entonces los conflictos de los seres humanos siempre se dan, y en esas relaciones de médico-paciente afloran conflictos también, desde luego. Cuando uno habla entonces de cómo podríamos formar un médico, pues tenemos que enfocarlo en lo que es un ser humano, que es un médico, en la parte de la medicina humana, que se hermana mucho con la medicina veterinaria en muchos aspectos, pero que tiene otros criterios. Entonces, esa formación no puede reducirse a esa transmisión de técnicas y teorías científicas consideradas rentables en su investigación, en su aplicación. No puede reducirse la formación del médico a eso. Tiene que tener otros elementos. Y es con urgencia reforzar aspectos intelectuales, filosóficos, históricos, legales y bioéticos. Y ahora que menciona la filosofía, tal vez era Hipócrates que decía que el médico que filosofa se asemeja a los dioses. Pero como que los médicos seguimos creyendo en los dioses sin filosofar. Y es la base que se nos quitó. Tomamos una parte nomás de lo que se decía en la medicina hipocrática. Y formar no solamente en habilidades técnicas, sino en las no técnicas. ¿Cómo hacemos para formar en las universidades las habilidades no técnicas? Pues lo que he mencionado, aspectos intelectuales, históricos, legales y bioéticos que ingresan con mucha fuerza en la segunda mitad del siglo pasado desde los Estados Unidos, acompañando a las biotecnologías y a las tecnologías en general. Siempre hay una tensión entonces en lo que se llama el etos epistemológico y el etos de la ética. El etos epistemológico, sabemos, investigación para conseguir terapias, diagnósticos, tratamientos, están allí, pero hay una tensión con el etos de la ética, del paciente, quien va a recibir estos elementos. Y esa es una discusión entonces que se manifiesta en esas formaciones en procedimientos y en las formaciones en habilidades que no son procedimientos de habilidades técnicas. Siempre se conflicta entonces entre lo que es la investigación, la tensión entre el etos, lo que somos epistemológico, y el etos de la ética. Y esa tensión tenemos que también afrontarla en la formación de los profesionales de la salud. No podemos esquivarlos a eso. Y hay también temas interesantísimos de filósofos y profesores como Gilbert Otois en el tema de la medicina, que se volvió como invencible. Queremos que la muerte no está, siempre está la muerte, ahí está, somos finitos, no olvidemos. Y en un momento determinado los sistemas de salud tienen que tener en cuenta la finitud también, que los recursos, hasta dónde se llega. Y él dice que los sistemas de salud se proponen satisfacer las ilimitadas demandas en salud con sus recursos limitados. Y eso es lo que se da en todas partes. Todo lo que sale en salud, la gente lo quiere. Y es así, y es obvio, no se le puede negar. Pero ¿hasta dónde se puede? Si los recursos no es que no haya, es que son limitados. Y dice él con una frase muy bonita, es al amparo del recuerdo de la finitud de la condición humana, finitud de recursos, finitud de la existencia, que el retorno a la ética ha aflorado. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar éticamente a quién se le puede dar ciertas cosas y a quién no. Y los sistemas de salud también tienen que ver en esto, pero con un punto que concilie lo del etos epistemológico y el etos de la ética. Y eso en la formación de las profesionales de la salud es fundamental. Voy terminando ya, para cumplir el horario, solamente por mencionar, siempre se ha venido hablando de la atención primaria en salud como una de las bases de los sistemas de salud, que eso es lo que conversábamos ahora antes de entrar aquí al salón. Es la base de cualquier sistema de salud, indudablemente. Un sistema de salud bien puesto está en la base, porque afortunadamente pues en las poblaciones, entre comillas, sanas, pues se dan todos los conflictos y todas las patologías que se pueden resolver en un momento determinado. Y lo demás es cuestión de complejidad que va hacia arriba y que algunas publicaciones hace algunos años ya decía que el 87% más o menos de las cuestiones de salud están en esa base. Y solamente lo que resta podría los hospitales que van hacia arriba, que los llaman universitarios.
que también he criticado porque se dice universitario, si la universidad debe estar en la base arriba y en la mitad y hacia arriba. Es un apellido, es un adjetivo universitario. Y es tan universitario un centro o puesto de salud como uno de gran complejidad. Pero bueno, hasta por ley se crean un hospital universitario, esas son las cosas. Entonces, volviendo a esto, y hace poco una publicación de la OMS sobre cómo estaba en el mundo este tema, esto requiere una comprensión sistémica de la salud. Debe presente la composición de la familia, el contexto social, así como la organización política, porque sin la política no se puede tampoco esto. Es la política que lleva allí que se ejecuten estas cosas. Propone racionalizar el uso de las tecnologías, es decir, no las rechaza, no las desecha, pero están que usarse racionalmente en ese nivel de la atención primaria. Y replantea el ejercicio profesional y la formación del médico según los niveles de atención de salud. Se hablaba mucho de eso también antes de la ley 100 del 93, pero el decreto 12 días, algo así, integración docente asistencial por niveles de salud. Entonces la profesional debe formarse de aquí de la base, ir ascendiendo hasta llegar arriba en esa formación profesional para que tenga el espectro completo y que cuando sale arriba puede ir allá a las bases para ejercer su profesión como médico. Puede ser hoy en día como médico familiar que puede estar allí. Pero bueno, eso es un criterio de formación. Es parecido un poco a lo que hacen los ejércitos, ¿no? El ejército comienza desde las puras bases y van subiendo a general hasta tener 3 soles. Bueno, pues, ¿por qué no se hace lo mismo? Si es así, le hable a los ojos a los profesionales de la salud de cuál es el contexto, qué es lo que tenemos como patologías y problemas de salud en nuestras comunidades. Lo arraiga en su vocación, le da posibilidad de que si sale después de tantos años de estudio puede ejercer la profesión. De tal manera que se replantea el ejercicio profesional y la formación del médico según los niveles de atención de la salud, que es la organización que todavía existe. Y para terminar, pues creo que voy diciendo una palabra al tema de salud y medicina familiar. Tiene una fortaleza en la medicina familiar, la atención primaria. Y la medicina familiar surgió como una necesidad evidente para recuperar al menos parcialmente los fines tradicionales de la medicina. Y como todo se volvió especialización y superespecialización y más especialización y más especialización, pues para que el médico familiar tenga un estatus también se dice, bueno, entonces soy un especialista, y realmente es así. Puede considerarse así, de esa manera. ¿Qué puede uno recomendar entonces para la formación médica? La humanización del ejercicio de la profesión, el servicio a la comunidad. Precisa el enfoque biopsicosocial y cultural porque eso es lo que somos. Tenemos culturas, somos bioculturales. Promueve la formación integral de todo ese ser. Involucra un pensamiento científico y crítico, como las habilidades clínicas y cognitivas con un sentido social y cultural. No puede evitar esto. Tiene que formarse así. Requiere además la bioética como eje axiológico y horizonte de sentido de la cultura tecnocientífica y multicultural, porque la creación de todas esas maravillosas cosas que ha producido la biomedicina, porque en ese momento perdió su nombre de medicina y se volvió biomedicina, y es tanto que algunos creen que de pronto pierde el nombre también de biomedicina y se convierta en biotecnologías aplicadas al ser humano, ¿no? Que sería una evolución por ese camino. Bueno, he querido dar ese panorama muy sintético de todos estos temas de reflexión y para terminar con la cuestión de la medicina familiar, sé que aquí hay personas que saben de medicina familiar y está el caso de Mauricio que dirige el programa de medicina familiar ya 18 años ya dirigiendo en la Universidad del Bosque y hay otras personas que están en eso y que yo creo que es una base importantísima para los servicios de salud del país y para organizar un sistema de salud que sea equitativo y justo para ejercer la profesión. Les agradezco mucho su atención, muy amables.